todos queremos salir como tapón de champaña, porque nadie te dijo que trabajar en tu casa implicaba estar en el mismo espacio con tus familiares y sin la infraestructura que tienes en la oficina. Entonces resultó un poquito que el ser humano que dice, espérate, era broma, vamos a renegociar. Si tú desnudas Design Thinking en sus 5 diferentes etapas, es un proceso científico. Solo que tiene cierto vocabulario, ciertas herramientas y todo eso que democratizan el que no lo tengan que ser científicos, cambian la esencia porque en el centro no está el artista o el diseñador, sino está el usuario. Y dices, él es el importante, tenemos que estudiarlo entre varios y ahí ya empiezas a romper otras reglas. Falta que alguien con dinero se ponga a hacer un algoritmo para que lleve Canva a 3 rayitas arriba y sustituyan a cualquier despacho de los que admiramos. Si es un tema de el mundo necesita avanzar y no puede esperar al diseño de ningún sentido. Luis Herrera es cofundador de Trust y mentor en Endeavor. Anteriormente, Luis fue presidente de Quorum, socio fundador de MBLM, director de diseño de Core Brand Nueva York, alumni de la Universidad de Nueva York, consejero de instituciones educativas, corporativas y sin fines de lucro y conferencista internacional para temas de negocios, marketing, innovación y diseño. Trust es una consultora de innovación estratégica especializada en el diseño de productos, servicios, culturas y organizaciones responsivas, preparadas para anticipar y resolver necesidades de un mundo en constante movimiento. Mi estimado Luis, muchas gracias por hacerte el tiempo para esta pequeña conversación y déjame iniciar con la primera pregunta. ¿Quién es Luis Herrera y qué lo hace diferente en su campo de acción profesional, Luis? Mira, la versión cortita, porque no me gustaría extenderme mucho. Llevo 30 años más o menos sumando diferentes disciplinas para responder a una pregunta que una vez alguien me dio como una definición de diseño. Y es, ¿qué es diseño? Y para mí diseño es agregar valor o detonar valor. Y me lo escribió en una servilleta y me dijo, te la dejo ahí, tú respóndela. Y llevo 30 años tratando de responder esa pregunta, no como una persecución, ni como una misión, sino más bien como un eje, no de algo que es lo que sigo haciendo. Entonces, yo estudié primero diseño y de hecho diseño gráfico porque dibujaba padre, ¿no? Que es una de las principales razones de por qué la gente estudia diseño. Otras son porque no tiene matemáticas, ni ciencias, ni derecho, ni son difíciles y hay chavas guapas, ¿no? Dependiendo de, sobre todo en las universidades que haya. Entonces, pero yo entré porque dibujaba padre, pero desde el primer día, cuando preguntaron, oye, ¿qué esperas de esta carrera? Yo me di cuenta que no estaba en el lugar adecuado porque esperaba mucho más, ¿no? Que hacer temas bidimensionales y gráficos. Y la verdad es que sí, tenía cierto talento. Desde la prepa yo estaba ya nominado y era el que ya tenía seguro qué hacer, porque todos alrededor de mí decían, es que eso vas clavado para allá, ¿verdad? Yo dije, no, pues yo creo que sí, deben de tener razón. Tonto sería si no me fuera para allá. Pero para no hacerte el cuento largo, una vez tuve un maestro de marketing y yo nunca había escuchado la palabra ni siquiera de marketing, pero me llamó mucho la atención porque era un gran vendedor. Y luego me di cuenta que no era un gran mercadólogo, pero sí un gran vendedor. Entonces fui descubriendo poco a poco con gente clave en mi carrera y acabé, para hacerte el cuento corto, estudiando diseño, después diseño estratégico, marketing, innovación, estrategia y negocios. Y eso es lo que yo he venido conjuntando, es la respuesta respondida con disciplinas de quién es Luis Herrera. Sin embargo, después de que me invitaron a trabajar en Nueva York, que es en donde aprendí estrategia y negocios, con una firma de una consultora, y luego regresando a México empecé a estudiar, pero siendo mentor de Endeavor, que es esta organización de emprendedores global, y en donde te conectan a mentores, especialistas y expertos en ciertos temas, con emprendedores que tienen algún modelo de negocio que pueda ser muy escalable y de alto impacto, pero que les faltan ciertas cosas para acelerarlo. Entonces, supuestamente, pues nosotros los expertos, pues es como Uber, ¿no? Juntan expertos con gente que se necesita, muy selecto el club, eso sí, y es interesante porque yo aprendo cada vez que entablo una conversación con uno de ellos miles de cosas, de cualquier otro tema. Y después fue cuando decidí, haciendo como un fast forward, abrir Trust, que es la consultora que tengo ahorita de innovación de negocios y diseño estratégico, en donde invité a una colaboradora de antes a ser mi socia, que es Paulina Navarro, porque ella tenía una serie de conceptos muy interesantes alrededor
del tema de cómo la tecnología podía aumentar y ser mucho más interesante las metodologías de investigación, temas de comunicación, pero sobre todo el factor humano. Ella es una experta en cultura como la conocemos en Airbnb y en Google y todo esto, y dije, este es el factor que me hace falta, porque cuando tú piensas en diseño, hay gente. Diseño estratégico es centrado en el usuario. Hasta contabilidad tiene que ver con contar gente, ¿no? La gente que entrega un servicio y la que lo recibe, siempre hay gente por todas partes. Dije, ¿cómo no lo había visto todo esto desde el principio? Y esos son los 5 ángulos que complementan a pues, mi perfil. Oye, Luis, déjame, ya la vez pasada tuve la oportunidad de ver que nos abriste la puerta a Trust, que me la pasé muy bien conociendo todas las áreas, porque nos fuiste llevando. Eh, pero déjame, ahorita para regresar a Trust, me gustaría llevar la plática en el pasado, en el presente y pues desde luego el futuro, ¿no? Perfecto, creo que te di un trailer bastante profundo para hacer el trailer, pero vamos a regresar. Tú dime. Oye, en el tema del pasado, eh, no sé, yo creo, a lo largo de estas entrevistas que hemos tenido, pues lo que me he dado cuenta es que hay un punto interesante en la vida de las personas que funciona como una especie de trampolín. Y ese trampolín nos trae y nos sitúa en el ahora. ¿Tú me puedes platicar si encuentras algún punto en el pasado que haya tenido que ver con el dónde estás hoy? Yo creo que hay muchos, pero para ti en especial, Luis, ¿habría alguno que nos ¿Quieres que podría, me enfoque en uno nada más? si hay alguna idea un poco más elaborada, Sí, adelante? sí, definitivamente. Mira, respondiéndote en términos de diseño estratégico y de innovación, es un journey, literalmente, que tiene momentos de verdad y son varios, ¿no? Hace ratito yo te mencionaba a una persona que fue la que en una servilleta, y esto es verídico, en un café de la Roma, me dijo diseño igual a generar valor y una signo de interrogación. Te podría decir varios, ¿no? Te hablé de un maestro de marketing que me hizo cambiar la jugada totalmente. Yo venía aquí a hacer pósters y de repente otro rollo, pero si tuviera que escoger uno, definitivamente fue el tiempo que yo pasé mi vida en Nueva York, que fueron 7 años, porque además fueron muchos cambios que hubieron a partir de eso. Este, Precisamente esta persona que fue mi jefe y que me dibujó en la servilleta esto, un buen día me encontré con él casualmente, me dijo, ¿qué has hecho? Resultaba que yo iba a la graduación en Estados Unidos de la maestría de mi hermana, me dijo, qué coincidencia, yo voy a buscar trabajo, ¿por qué no nos reunimos después en Nueva York? Te presento a algunas personas y pues igual a ti también te dan trabajo, ¿no? Esto unos meses después me acabaron invitando a trabajar allá, efectivamente. Yo tenía una relación de 5 años con mi entonces novia, y pues bueno, eso fue un buen pretexto para acelerar ciertas cosas, o sea que acabé cambiándome de país, de moneda, de idioma, de trabajo y hasta de estatus social, dejando todo lo que tenía yo aquí, en todos los sentidos. Entonces, creo que es justo decir que se fue el parteaguas, empezando nada más por eso. Pero después todo lo que vivía allá fueron muchas cosas en todos los ámbitos, empezando con vivencias pues a nivel histórico, como el tema de las Torres Gemelas, que me tocó a mí ver con binoculares al segundo avión estrellarse en la torre. Nadie sabía qué era lo que estaba pasando y cuando alguien me presta unos binoculares, pues veo el avión literalmente cómo choca contra eso, pero como si estuviera a 20 metros de ahí. Cosas de ese tipo que tú ves en películas de ficción y que dices, no está tan lejos. O sea, todavía no me tocó ver un Godzilla, ni ovnis, ni cosas así, pero lo que sigue es, sí, todas esas cosas interesantes. Y a nivel profesional se me abrió un abanico también muy importante, ¿no? Entonces ya te platiqué, a nivel personal, allá se hizo mi familia, mis hijas nacieron allá. A nivel, como individuo, pues viví estos momentos también históricos que pues, te sacan totalmente de cualquier ficción. Claro. Pero a nivel profesional, ahí fue cuando me di cuenta de una cosa bien importante que fue un detonador de todo lo que hago ahora. Y fue que el mundo del diseño es muy parecido a la serie de Big Bang Theory, porque somos un grupo chiquito de gente que nos sentimos que somos muchos, lamentablemente no somos tantos, eh, pero que nos gusta hablar nuestra propia metodología y hay una parte que no solo no nos interesa, sino no queremos que nos entiendan los demás. Es como una tribu muy cerrada. Y cuando me di cuenta de lo chiquito que era esto y el tamaño del mundo, hablando en lenguaje de negocios, las prioridades de negocios,
encontré muchas respuestas a la pregunta de por qué somos víctimas los diseñadores, o por qué somos incomprendidos y por qué muchas cosas no pasan. Y creo que eso va totalmente en línea con la gran labor y la gran causa, yo le llamaría, de Administrarte, porque ustedes descubrieron eso hace mucho tiempo y de ahí nace el modelo de negocio. Decirle, mira, no te lo voy a decir de una mala manera, pero sí hay un par de cositas que tienes que saber para no morir en el intento nada más o para ser exitoso aún en una pandemia, y que tiene que ver con un lenguaje que no es el del Big Bang Theory, que no tiene que ver con gráficas ni con tecnología ni con palabras en inglés, sino tiene que ver con conectarte de verdad con el mundo, que es muchísimo más amplio que el lenguaje y el mundo del diseño. Y ahí es en donde yo, para cerrar la respuesta, te diría, yo estoy totalmente convencido y quiero pensar que desde Frost cambiamos un poquito el mundo y contribuimos a lo que hay que hacer, porque es un trabajo pues, de mucha gente para cambiar el mundo, cambiar alguna cosa, pero lo que tienes que empezar es tratando de verdad entender al mundo, no que el mundo te entienda a ti. Por eso para mí la época de Nueva York fue un parteaguas total en mi carrera. Qué maravilla, Nueva York. Oye, Luis, vamos al hoy. Me gustaría ahora preguntarte y saber tu punto de vista con respecto a cómo ves a la gente que estamos haciendo en este. Me llamó mucho la atención el concepto de Big Bang Theory, porque yo creo que tienes mucha en relación a esto que no nos interesa ser comprendidos. ¿Cómo ves el gremio? ¿Cómo ves el gremio? Adicionalmente del gremio, que me gustaría saber mucho tu punto de vista, porque tú eres una persona que ha estado trabajando en Nueva York, en Estados Unidos, evidentemente, y conocer cómo estás viviendo ahora el gremio, que también pues te tocó vivirlo desde varios puntos de vista en Quorum. Pero adicionalmente, en ese gremio, cómo convive con los clientes finales, que son los clientes que muchas veces, como dices tú, y lo dices bien, nos victimizas. ¿Cuál es tu opinión en este entorno? Primero del gremio y luego de los clientes, pero déjame ser claro, específicamente en la pandemia. Yo creo que nos dormimos y fuimos todavía más víctimas, el gremio. Es decir, era así como de, oye, si tienes una llaga y como que abrías la camisa, parecía aquí apriétame, cuando más bien, no, más bien es ponte un curita o lo que sea y hay que pivotear lo que tú estás haciendo. Tienes que verlo desde una perspectiva totalmente diferente, o lo que están haciendo los negocios que les está yendo bien, y es decir, tenían tanta razón el cuate de IT que me decía que me tenía que digitalizar, o el mentor que me dijo, pero no hay tiempo de llorar. O sea, lo que hay tiempo ahorita es agarrar Shopify y darle la vuelta al asunto, y aunque pierda dinero con Amazon, meterme al canal y a la avenida digital. Un emprendedor sabe hacer eso. Un diseñador no sabe, porque dice, pues yo ya tengo mi iPhone, ya tengo mi iPad, ¿qué más me puedo digitalizar? Aprender diseño digital es lo que quieres decir, UX, UI. Entonces como que queda muy cortita esa visión, y creo que sí sufrió muchísimo, salvo ciertas excepciones de diseñadores que piensan más en estrategia o que son buenos empresarios, porque sí hay varios que son muy buenos empresarios, pero el resto de las cosas, hay dos preguntas o tres preguntas ya, que se han hecho mucho desde antes, y ahorita se le agregó esa tercera pregunta, ¿no? La primera es si México tiene una identidad de diseño, hablando en general, ¿no? Diseño de moda, de coches o de lo que sea. Entonces hay como mucha preocupación porque en España sí hay una identidad, en Estados Unidos o en Suiza, que son los ejemplos clásicos. Dices, no, aquí no tenemos una identidad. La otra pregunta que hay es el tema de por qué no nos comprende, ¿no? También, y ahorita se agregó otra, que es cuál es el futuro del diseño. Entonces, bueno, llevamos 3 años pensando y esperando el futuro del trabajo, ¿por qué no podemos tener este? Tú dices, yo creo que no es un momento para hacerse preguntas del futuro, porque el futuro ya está aquí. O sea, todo lo que nos daba miedo o esperanza está aquí, más bien es un tema de bailar ahorita. Y habían ciertas lecciones muy claras que era digitalizar o pivotear o lo que sea. Sin embargo, la pregunta intermedia tiene que ver con cultura de diseño. Y lo que está con jiribilla detrás de esa pregunta es si hay apreciación y valorización por el trabajo del diseño. Y es curioso que me lo preguntes, porque hace poquito se hizo un foro con algunos colegas que curiosamente antes se referían a Quorum como los dinosaurios, y ahorita ya llegaron a esa edad de ser como este grupo. Toda gente muy valiosa que han aportado muchísimo al gremio, sin duda, pero hablaban, ¿no? Como de ese futuro. Y yo lo que escribí un punto de vista que dije, oye, qué padre que se van a reunir, no va a poder estar, este es mi punto de vista, pero creo que hay una pregunta muy sencilla y que yo abrí
mi primera respuesta con eso, y es cómo está aportando o cómo no está logrando aportar el diseño valor al mundo, y mucho menos a un mundo en transición y en aceleración como es la pandemia. Entonces, a final del día hay una palabra clave que no mucha gente se dio cuenta, pero que si eras así como de Beautiful Mind, te dabas cuenta que estaba en todas partes, y era la palabra esencial. Los negocios que no sufrieron resquebraduras fueron los esenciales. Si hago vegetales, si soy una distribuidora digital, si soy de última milla, o sea, cosas que ya no tengo que tocar yo, pero sigo necesitando dinero, sigo necesitando comer y sigo necesitando que alguien me entregue algo. Eso es súper esencial, y por supuesto los servicios médicos. ¿En dónde queda el diseño? En cualquier manifestación. Y fuera de la lista, fuera de cualquier lista, ni siquiera de la primera lista, ¿no? Porque no nos hemos hecho esenciales. Entonces, ahí un punto de vista que yo tengo es que hay dos tipos de diseño. Eso es como las luchas, los técnicos y los rudos. Nunca me he decidido quién es quién, pero hay una parte, vamos a llamarle ruda, que siempre es como más sexy, son el diseño estético. Y el diseño estético es donde al centro está un diseñador que se va a volver famoso y que va a poner un punto de vista casi como artista, y es lo que los demás compramos. Lo compras en la moda, lo compras en los autos, los muebles, y además hay nombres, marcas. Todos conocemos la marca Ariel Rojo, Ragüe o Cadena, ¿no? Dependiendo de lo que se trate, son los apellidos de las personas. Creo que ese grupo de gente es algo que en el futuro va a seguir siendo muy valioso porque son habilidades extraordinarias que tienen. Pero eso así de chiquito, la cantidad de gente o de despachos que pueden hacer eso. Luego hay otro grupo de gente, otro tipo de diseño que es el estratégico, en donde cambias la esencia porque en el centro no está el artista o el diseñador, sino está el usuario. Y dices, él es el importante, tenemos que estudiarlo entre varios, y ahí ya empiezas a romper otras reglas porque es como, no eres Superman, no trabajas tú solo, no, esta es la Liga de la Justicia. Estamos de varios superpoderes para salvar a gente que está ahí al centro. Y esos son los técnicos. Eso es lo que tiene mucho futuro. Porque una cosa que sí fluyó mucho en la pandemia eran problemas. Y eran problemas de cómo resolver. Nosotros, por ejemplo, una manera de responder a esto y a la crisis fue haciendo algo que le llamamos Situation Rooms. Y Situation Room era algo para decir, tienes 3 fuegos que tienes que apagar y no tienes dinero, no tienes recursos ni tienes tiempo. ¿Qué es lo que tienes? Entonces, no sé si te acuerdas de la película de Apolo 11 que hizo Tom Hanks, que hay una escena en donde dicen, tenemos que regresar a estos cuando no tienen gasolina ni nada. Y alguien dice, algo tiene que tener. Entonces le dicen, oye, junten todo lo que tengan, lo que sean tornillos, y entonces corte A, se aparece en la NASA alguien que dice, esto es exactamente lo que tienen esos cuates, idéntico. Con estos tubos y más que lo tenemos que bajar. Eso es lo que hacíamos nosotros. Es totalmente el pensar estratégicamente en una situación de crisis, ¿no? Pero si te pones a pensar de, oye, yo vendo websites, no necesito website. Hay un colega que se llama Eduardo Espinosa, que es uno de los líderes de opinión, porque además hace muchas cosas, lo debes de conocer, de tipos libres, y él sí dijo, bueno, logotipos nadie quiere hacer una empresa ahorita, es más, la están cerrando, pero sí hay gente que quiere digitalizarse y no tiene un e-commerce. Entonces se juntó con alguien que hace e-commerce, alguien que hace website, y dijo, y necesitarás una parte gráfica de identidad. Entonces se juntó con ellos 3 y montó algo rápido que dijo, nosotros le ayudamos a empresas a digitalizarse en el menor costo y tiempo posible. Ese, para que veas, este cuate no es un diseñador, este cuate es un empresario y es un emprendedor además, ¿no? Porque constantemente propone cosas. Esas son de las excepciones que hay. La mayor parte de la gente habían muchos reclamos de, y es que no nos ayuda a nadie, no nos entiende, no sé qué, cuando dices, no, es que es un momento ahorita en donde está temblando y tú eres el que tiene que ir a ayudar a los escombros, no más bien decir, me quedé sin mi departamento, ¿no? Creo que eso es un poquito para resumir lo que pasa, que ahorita se está haciendo más evidente la necesidad de diseñadores estratégicos y de que crezca eso que es un puñado de gente y de empresas a que se convierta en algo mucho más masivo, casi como si fuera la NFL, la americana y la nacional. Es un momento de que sea así de grande. Y la otra es que, hablando hacia el futuro, bueno, ya me adelanté un poquito, pues creo que es un poco como se va a ir destilando este rollo. Pero no me tocó ver muchos ejemplos de diseñadores que supieran cómo reaccionar y darle la vuelta. No sé cuál fue tu impresión. Eh, Fíjate que igual muy parecido, la verdad es que me pareció interesante. Siempre en el gremio hay esta cuestión pues somos los atacados, somos las personas que no entienden. Es correcto, pero también entre esta víctima y este victimario me parece que nos gusta jugar, ¿no? Y a los que no nos gustan jugar, y ahorita que mencionaste
el tema estratégico que me pareció muy puntual y muy necesario decirlo, también me quedo con las ganas de preguntarte cómo viste a los clientes. El cliente en ese entorno se volvió una persona que estaba buscando ayuda, lo viste con miedo, lo viste con ganas de digitalizarse, evidentemente si no tenían dinero y fueron personas que empezaron a hacer conexión con esta muy padre idea de los cuartos de situación. ¿Cómo los viste? ¿Cómo lo viviste? Apanicados. Y fíjate que cuando empezó la pandemia, yo estaba pensando con quién iba a aliarme para abrir oficinas en Latinoamérica porque dije, nosotros nos dedicamos a resolver problemas. O sea, es como llegar a una feria donde está todo lo que tú haces. Pero me topé con el pánico del latino. El latino le gusta innovar cuando le compruebas que alguien más ya lo hizo y le fue bien, lo cual reta el concepto de innovación, ¿no? Y cuando hay una situación como esta, se van a lo esencial, pero olvídate del futuro y lo digital, sino a los basics, que es cash flow, todo el efectivo y la nómina y recortar. Son las reglas que se pusieron hace 40 años y que se vuelven a utilizar ahorita. Muy poquitos le apostaron. Entonces, mi primera conclusión fue, pues bueno, así es. No me voy a hacer la víctima, no voy a llorar, más bien tengo que ver cómo lío esto, porque sí es un tema de cultura que no sucedió en otras culturas, algunas incluso de Latinoamérica o en otras latitudes también. Pero fue mucho hacia hacer eso. Lo que fue sorprendente es que no era un tema de tamaños, sino que era más bien un tema de perfiles, porque sin importar si eras chica, mediana, grande, del DF o de Querétaro o de Monterrey, donde sea, había un perfil particular de líder, porque digo, son empresas o startups también, que sí entendían este tema y decía, cierto que no puedo invertir porque si tenían un consejo atrás, se me matan si gasto un centavo para algo que no sé hacer más dinero. Y si no, de todas maneras decían, no me puedo acabar mis ahorros, ¿no? O mis socios no me van a dejar. Pero sí decían, sí necesito cambiar algo que sea más que recortar. La estrategia no puede ser nada más echarse para atrás, sino darle la vuelta. Entonces, déjame darte un ejemplo de unos emprendedores muy interesantes que uno era, es francés y el otro es canadiense y empezaron, coincidieron aquí en México y abrieron un par de cafecitos, 2 o 3 locales chiquitos en Polanco. Les iba súper bien porque estaban estratégicamente ubicados en lugares de oficinas y entonces iba muy bien. 3 meses llega la pandemia. Uno de ellos estaba de luna de miel porque veía que su negocio estaba despegando perfectamente, tuvo que recortar su luna de miel porque el otro le dijo, estamos a punto de cerrar y perder todo lo que le metimos. Para no hacerte el cuento largo, acabaron metiendo en caja su producto, cerrando los locales y decir, ¿qué es lo que podemos hacer esto? Pues la gente tiene que seguir teniendo juntas, pero cada quien desde su casa. Y en esas reuniones necesitan comida o necesitas celebrar un cumpleaños o un montón de cosas. ¿Qué pasa si metemos la comida en cajas, hacemos diferentes menús de una calidad que no son sándwiches de VIPs y la mandamos a cualquier parte de la República? Entonces se asociaron con alguien de diferentes proveedores de entrega y literalmente empaquetaron esto en una caja y les va re bien. Se llaman Amati Box. Re bien les va. Porque además le van a quien sea. Otros también emprendedores que yo mentoreé, algo muy interesante que decían es tenían un modelo de poner como una tiendita chiquita en los corporativos. Entonces tú entras ahí y puedes agarrar lo que necesites, hay una cámara, una aplicación, pagas digitalmente y te subes a seguir chambeando, ¿no? 3 meses viene la pandemia y dice, híjole, ¿qué hacemos? Entonces alguien de ellos dijo, mira, lo que nosotros hacemos funciona con comunidades y lo que acabamos haciendo más bien fue, ¿por qué no lo llevas a residenciales, que es donde está la gente? Y a este tipo de lugares en donde ya no son las oficinas, nada más lo cambias de otro lugar, pero sigue funcionando. Entonces, ese tipo de cosas no requerían una mayor inversión. Más bien era cómo piensas diferente lo que tú estás haciendo con lo que la gente sí necesita de resolver esencialmente y lo conectas. Entonces, no sé si ya me desvié, pero esa fue un poco la reacción que vi. Te puse un ejemplo de una empresa mediana, una chiquita, sin recursos, Claro. y cómo le dieron la vuelta con lo que tenían, ¿no? A la gente. Entonces yo creo que eso fue un poquito la situación respecto a cómo vive el gremio del diseño rudo que te decía. Claro. Sí sufrió mucho porque los que hacían muebles, ahorita nadie quería comprar un departamento, ni mucho menos abrir un restaurante o cosas por el estilo. Los que hacen branding, pues se van de la mano con este tipo de temas y no era un tema de publicitar. El dinero se fue a marketing digital porque después de los 3 primeros meses que pasó pues en la primera ola de tsunami fuerte, dijeron, tenemos que seguir de alguna manera es cómo conectamos con la gente que está en su casa
y mientras voy hablándole a los de 90 minutos o los de ahí voy o quien sea, porque necesito seguir entregando cosas, pero necesito estarme publicitando en medios, en Google y en todas estas cosas. Entonces, el dinero que había o que se pudo redireccionar se fue para allá. Los que hacían logotipos, branding, coches, ropa, etcétera, etcétera, con excepción de Sara, que es todo un tema, todos ellos, pues sí, la pasaron mal porque ¿a dónde? ¿Para qué te querías comprar ropa? ¿Para irte a vestir a dónde? ¿No? Entonces, creo que sí fue un tema que ya no tenía que ver con ser víctima, sino por un lado sí era una falta como de educación estratégica para poder ver los elementos del sistema y ver cuáles podías mover y cuáles no, cuando tú estás clavado con un solo producto nada más, que es difícil de modular. Y por el otro lado, pues ahí sí fuimos víctimas todos porque habían muchos modelos muy exitosos y que fueron anulados totalmente al meternos a todos en la casa y al tener además un pánico, que eso fue lo más pesado en los clientes. Claro. Déjame ahora entrar a la parte más interesante porque es muy, ¿cómo decirlo?, emocionante platicarlo contigo en relación A a ver, este venga. punto del futuro. Pero antes me gustaría situarme en el tiempo nuevamente, porque tú estabas de alguna manera vinculándote mucho con diseño como tú lo retrataste, como este diseño estético. Pero de repente parece que volteamos, pues, no sé, yo creo que un buen tiempo, y te transformaste en Trust y viste en el diseño estratégico, pues alguna especie de brote importante, que es importante, pero pues que hay que aprender a reconocer problemas y además sentirte cómodo agarrando los problemas. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo te das cuenta de que el reto a futuro viene de abandonar lo estético y meterte en lo estratégico? Fíjate que es interesante que lo menciones así porque no fue un abandono, sino fue una suma, fue reforzarlo. Nosotros tenemos en Trust 3 principios que guían todo lo que hacemos desde a nivel de contenido, procesos, comunicación, cultura, todo, que es simple, sexy y smart. Si no es inteligente, empezando por ahí, entonces no sigas. Si no es simple la manera en la que lo propones, tampoco está funcionando. Pero si no tiene esa parte, vamos a llamarle cosmética, estética a nivel, ya sea verbal o de plataforma, de UX o de, no sé, o de espacio que también hacemos, entonces no vas a conectar, porque de la vista nace el amor al final del día. E incluso nuestras presentaciones y todo eso, somos, con nuestro propio equipo, somos muy específicos y puntuales en que no es negociable y no hay un equipo especial que haga este tipo de cosas, ¿no? Entonces no fue tanto como renunciar, pero sí te puedo decir que el común denominador antes de la innovación es la estrategia. Y la estrategia yo la aprendí en segundo semestre con el profesor que te platicaba y que después de desmenuzarlo mucho dije, ok, marketing ya entendí qué es y está interesante, luego lo veo. Este cuate es muy vendedor, tiene que ver con seducción y con cómo convences gente también, ¿no? Pero la manera en la que él estructuraba las cosas y lo que yo podrían parecer como matatenas que aventaba como ideas, le decía, sí, pero fíjate que estas son rojas, estas son más grandes y estas sirven para esto y lo otro, eso me apasionó. Entonces, desde el segundo semestre de la carrera, la parte de estrategia es algo que ha guiado mucho este tema y fue cuando, lejos de abandonar, más bien como que yo primero traducía en racionales. Entonces decía, no puede ser un chorro nada más, porque había muy buenos poetas que te vendían cosas que decías, es puro choro, pero está padre el choro de este cuate, ¿no? Es buen vendedor, que en México hay mucho y en Latinoamérica hay muy buenos vendedores. El tema es que lo juntes con lo sexy y sobre todo con el fondo, que sea algo que de verdad contribuya y tenga sustancia, ¿no? Entonces, eso fue primero con esta clase de marketing y después yo me fui clavando de diferentes formas. Trabajé después con alguien que es un descendiente, por cierto, de los que trabajaron en la fundidora de Helvética y que trabajaba con un comunicólogo muy estratégico y un estratega comunicólogo. Y ahí también yo dije, eso es de lo que me interesa. Entonces, el encontrar el trasfondo de las cosas o cómo se conecta una con otra, pero sobre todo cómo contribuye, es algo que pues, llegó a su máxima expresión cuando viviendo en Nueva York, pues me metí a una especie de MBA. Pues, entonces era de, yo quiero aprender todo lo que haya que saber de negocios. Y por el otro lado, trabajaba en una consultora de estrategia. Entonces ahí fue cuando dije, ahora sí va a ser divertido. De ahí para el real, no es que haya sido más fácil, pero las metodologías que tienen estos ingredientes es secundario.
Entonces, por eso nosotros no vendemos design thinking. Tenemos nuestras propias metodologías que son un mix, un híbrido, dependiendo del proyecto, o con inteligencia artificial o big data o design thinking o diferentes cosas, dependiendo de lo que haya que hacer. Siempre y cuando pueda haber esa conexión entre qué necesita alguien que no se le haya dado y cómo se puede resolver de una manera escalable. Lo que hay en medio, claro que son vehículos y son herramientas, pero no es lo primordial. Entonces, creo que desde el segundo semestre fue cuando fue esta pasión que se despertó por lo estratégico. Luis, ¿cómo ves el mundo de los servicios de diseño en los próximos 5 o 10 años? ¿Qué ves que va a pasar? ¿Cómo ves la relación que vamos a tener con los clientes? ¿Piensas que de alguna manera se va a dar una dinámica económica diferente? Las personas vamos a estar, me refiero a las personas que pensamos en diseño estratégico, vamos a estar colaborando directamente en los grupos de los clientes, vamos a estar cerca de los consejos de administración, o nos ves arrumbados, sustituyéndonos por alguna clase de algoritmo. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué vislumbras en ese horizonte? Prácticamente todo lo que dijiste, con excepción de lo de los consejos. Y a ver, para pensar en el futuro, lo que hay que pensar es la naturaleza humana y más puntualmente en la idiosincrasia mexicana, si es que quisiéramos enfocarnos en nuestro mercado particular. Y hay un estudio que nosotros hicimos como parte también de las contribuciones que quisimos poner sobre la mesa respecto a cómo iban a cambiar las cosas. Hay diferentes niveles o tipos de cambio. Está primero el cambio forzado, donde te dicen, si yo veo a alguien en la calle y le disparo, dices, no, pues así está, así sí entiendo, ¿no? Y después de 30 días te das cuenta de que hoy está padre. Puedo sacar a pasear a mi perro, hacer ejercicio, hacer varias cosas, estar en pijama, y hay beneficios de algo que yo no quería comprar, que era el trabajo en casa. Entonces, ese es un trabajo, es un cambio forzado, pero al mismo tiempo que tú ya le encontraste algo. Y eso se convierte prácticamente en una creencia. Entonces, esto del flex time y del home office y todo eso es algo que por el otro lado todo el mundo decía, no, para dentro de 3 años todo el mundo va a estar en nuestras casas. Yo te diría ahorita, ¿de verdad? Todos queremos salir como tapón de champaña. WeWork no va a desaparecer en lo absoluto, porque nadie te dijo que trabajar en tu casa implicaba estar en el mismo espacio con tus familiares y sin la infraestructura que tienes en la oficina. Entonces ahí es donde sí ya valoras dos cosas. Primero, esa infraestructura, y después algo que es súper valioso, que es la interacción diaria. Entonces resultó un poquito que el ser humano que dice, espérate, era broma, vamos a renegociar, porque sí quiero, pero no todo el tiempo, ¿no? Quiero orearme, quiero no gastar todo el tiempo el internet yo, quiero que lo pagues tú. De aquí a que cobre el tema de regulaciones es un tema importante que es parte de la respuesta de qué va a pasar, solo que no te la sé decir hasta el 6 de junio y luego hasta dentro de 3 años, qué es lo que podría pasar, porque de eso va a depender mucho. Si se aceleran estas regulaciones donde digan, tú vas a pagar por mí, tú que eres el jefe, entonces sí me puedo quedar 4 de 5 días a la semana, pero uno sí quiero ir, porque sí hay muchas cosas que se viven y beneficios con la interacción humana. Entonces, creo que si vemos ese tipo de cambios, y luego también está la idiosincrasia, ¿qué es lo que pasó en septiembre del año pasado? Estaba diciendo, por favor, quédense en su casa y vean las fotos de Acapulco y de Cancún a reventar. Y dices, esa es una necesidad humana y una idiosincrasia de voy a burlar la ley, ¿no? Entonces dices, es bien difícil el planear qué va a pasar hacia adelante con ese tipo de cosas que son mucho más pesadas que una planeación de futuros, un diseño de futuros, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa que hemos estudiado nosotros desde hace tiempo es el futuro del trabajo, solamente para darnos cuenta de que había ciertas cosas que fueron más mito o más expectativa que la realidad, y hay otras cosas que sí van a pasar un poquito más adelante. Pero el tema del diseño, yo creo que ya estamos empezando a ver una mayor demanda en escuelas que enseñan diseño estratégico en los dos niveles, tanto al nivel de maestría, que ahorita yo tengo la suerte de estar en diferentes consejos de algunas universidades, y la última vez que en la Ibero me enseñaron un mapeo, ya habían creo que 16 universidades, que para un mercado como México son muy poquitas, pero la velocidad en la que se abrieron estas maestrías, esa fue bastante rápido. Yo creo que eso va a seguir creciendo, porque sí ahorita se ha puesto mucho de moda el design thinking y la innovación y todo eso, y las universidades lo ven pues como una oportunidad de negocio, claramente. Claro. En la parte de licenciatura hay un tema de FOMO, de cómo tú no estás enseñando design thinking, híjole, estás fuera.
Entonces también, mal que bien, se está empezando a repetir, por lo menos a nivel de temática, las metodologías. ¿Cómo lo están dando? Creo que es un factor bien importante. Yo creo que hay un obstáculo bien importante en las universidades y que son los profesores, que tienen una gran contribución, pero son los primeros que se apanican cuando le dicen, y de ahora en adelante vamos a dar design thinking. Y dices, híjole, yo no he hecho eso. ¿Y cómo lo voy a hacer? Me van a sustituir por otro cuate, ¿no? Que sí lo sepa. O me lo aprendo, pero no lo he hecho de todas maneras. Entonces, una cosa es recitarlo y otra cosa es darlo. Creo que en las escuelas está gran parte de la respuesta de si nos vamos a quedar, te voy a poder responder, de aquí a 5 años vamos a ir bastante igual que como estamos ahorita. Nada más van a ver las grandes diferencias, que van a haber más maestrías y temas de design thinking en las aulas, y por el otro lado van a haber más agencias que adopten servicios digitales. Si antes no ofrecías diseño web o de redes sociales, ahora ya lo vas a hacer. ¿Por qué? Pues porque está claro el mensaje, ¿no?, que hay afuera, pero no va a ser tan fuerte el cambio. Si nos vamos más adelante, yo creo que falta que alguien con dinero, alguien con una familia, un contacto de dinero, se ponga a hacer un algoritmo como el de Canva, para que lleve Canva a 3 rayitas arriba y sustituyan a cualquier despacho de los que admiramos. Porque es un tema de inteligencia artificial. Es un árbol de decisiones simple que tú le pones a alguien de, dime de qué es tu negocio. Yo soy abogado, perfecto. Dime, aquí tengo unas paletas de color, ¿cuál te gusta? Y todas son exquisitas, ¿no? Y todas son interesantes porque además están de moda. Esto te lo hace una máquina en 2 segundos. Y así te vas llevando pasos hasta que de repente dices, perfecto, esto te cuesta tanto. Mañana o incluso hoy tienes ese diseño y nada más le tienes que poner print para que vaya a nuestro impresor, y si es que quieres imprimir, o que pongas live tu página web, o que alguien rellene el contenido. Pero ya hay plataformas de gente que dices, no tienes copy, se me olvidó que eres abogado. No te preocupes, aquí hay un botón en donde dime cuánto tiempo tienes para hacerlo, porque si lo necesitas para mañana, tenemos un grupo de gente que está dispuesto a trabajar toda la noche para hacerte tu contenido. Ya existe todo eso. Nadie se ha puesto a juntarlo, pero los diseños exquisitos que vemos de las agencias del norte, donde tengo muchos amigos, no quiero mencionar ninguno para que no se malinterprete, es algo algoritmeable y de inteligencia artificial. Y yo creo que el primer diseñador, el primer empresario o emprendedor que vea eso, es el que se va a llevar todas las canicas, porque al final del día, el diseño sí se está convirtiendo, y lleva mucho tiempo convirtiéndose en un commodity. ¿No? Tú que eres economista, sabes de todos estos temas. Léase, pierde su valor único, y al mismo tiempo los modelos que son manuales y que me necesitas a mí, híjole, van a ser más difíciles, porque van a pasar nada más al mundo del arte, donde sí, tú eres Picasso o tú eres Ojeda, no, tú eres el único que puede hacer eso, y así debe ser el modelo, ¿no? Fuera de esos, si es un tema de el mundo necesita avanzar y no puede esperar al diseño de ningún sentido. Las impresoras 3D también van a sustituir mucho tema, desde mobiliario, housing también, vestimenta, porque las necesidades de la gente ya no van a estar en pagar un sobrecosto por una prueba de a ver si te va bien o mal, sino en yo no quiero tener esa preocupación. Necesito que alguien me la resuelva porque tengo otras preocupaciones que resolver. Para eso sí faltan unos 15 años más o menos. Pero en los próximos 7, 10 años debería de haber alguien que ya resuelva eso, porque es una manera además en donde el gremio del diseño obviamente sataniza todas estas cosas, porque estás tronando un gremio completo. Pero por el otro lado estás democratizando algo que por qué es nada más para poquitas personas. A mí me tocó vivir cuando Steve Jobs sacó la primera computadora, y me tocó escuchar a todos los grandes del diseño industrial, gráfico y todo eso, en cómo descalificaban. Y decían, es que ahorita cualquier chavito con un Photoshop te hace una obra de arte. Y volteabas y decías, sí, tienes razón, esa es una basura, es una basura. Este sí está muy grueso, pero lo está haciendo con una tecnología que no tienes tú. Y ese era el celo que había en ese momento. Ahorita estamos en otro de esos momentos donde va a venir un Starbucks que va a hacer mentar madres a mucha gente, pero los que se pongan a pensar y digan, no está tan malo que están proponiendo estos cuates, porque sí lo sabíamos. Venían esas señales desde hace tiempo y las omitimos, no quisimos invertir nosotros en eso. Y entonces salen diferentes modelos, por arriba, por la derecha, por abajo, por lo que sea. Pero sí es un shake-up que, si truena a una industria completa, se le llama disrupción. Y si está bien conducida esta disrupción, normalmente es para bien, ¿no? Claro. ¿Cómo ves, cómo te ves como una persona que constantemente está en escenarios donde hay disrupción, donde hay innovación? ¿Te ves como una persona que le gusta medirse,
te ves más rebelde, te ves en contra del status quo. Ahorita que mencionábamos Steve Jobs con estos anuncios maravillosos, ¿no? De los rebeldes. ¿Cómo te gusta verte a ti? ¿Te ves como una persona que vas en contra de lo establecido? ¿No te gusta? ¿Lo ves como un escenario hipsteroso ¿A mí mismo? al escenario de la innovación? Ah, el escenario, no a mí. Ya sabes que hay mucho espectáculo. Decía alguna persona que entrevistamos, un maestro que teníamos la vez pasada, que también existe esta dinámica del circo de los post-tips y que hay que Ah, tener... hablaste con Cristian Granados. Padrísimo, sí, es súper brother. Pues Pero, yo comparto esa opinión. Fíjate que a nivel de fotografía, no es una crítica, sino es una foto, es lo que es. Creo que la buena noticia es que ya es algo que ya tiene tiempo. El design thinking, para empezar, empezó desde 1980, 70 y algo, cuando unos científicos europeos dijeron, no es posible que a ciertos creativos se les ocurran ciertas cosas y a otros no, y que no se pueda replicar. No, debe haber una manera científica. Y para no hacerte el cuento largo, la respuesta es un método científico. Si tú desnudas design thinking en sus 5 diferentes etapas, es un proceso científico, solo que tiene cierto vocabulario, ciertas herramientas y todo eso que democratizan el que no lo tengan que ser científicos y que prácticamente cualquiera de nosotros puede no innovar, sí, pero sí resolver problemas. Por lo menos empezar por identificar cuál es el problema que tienes que resolver, que eso es algo que muy pocos diseñadores saben hacer. Yo por eso digo, ya es una gran ganancia. Entonces, lo interesante es que está habiendo mucho eso, pero sí hay mucho teatro, ¿no? Que él, si hablaste con Cristian, que es alguien que maneja mucho ese tema desde GADE, es el Innovation Theater, que dice, mira, las empresas que hacen 1 o 2 workshops al año, en donde gastas ciertos kilos, porque además tiene que ver casi con kilos, ¿no? De post-its. Entonces, las fotos están por todas partes en su informe anual y en la revista interna, obviamente en redes sociales, y parecería que ahí dentro está hirviendo, ¿no? Que va a cambiar totalmente la empresa. Al final del día no llega a cambiar y está detectado perfectamente cuáles son los factores de por qué no llega a cambiar. Sin embargo, yo lo que me quedo es con que uno de ellos sí lo logre hacer, es una gran ganancia porque demuestras que no tiene que venir la innovación de afuera, sino que adentro sí se puede dar. Y creo que en ese aspecto el mexicano por cultura, no sé si está bien, si está mal, así es, y lo hemos venido observando y hay estudios que lo avalan además, no solamente es individualista, sino que nos castigamos mucho entre nosotros mismos. Entonces hay una frase muy importante y muy atractiva de innovación que es fail fast, learn fast o learning by failing. Entonces suena padrísimo y volteas con tu jefe y dices, ya ves, sí, déjame equivocarme. Solo que hay 2 pequeños detalles en letra chiquita. Una es dentro de la cancha. O sea, si hay una cancha donde tienes que jugar, haz lo que quieras, pero si se sale el balón, pues ya se salió el balón, ¿no? O si no metes en la portería, pues no funcionó lo que hiciste. Entonces hay ciertas cosas con las que no se puede experimentar. Tiene que haber un rango. Y la otra cosa es el intentar constantemente, porque muchas veces el mexicano es de, no, ya salió, o de repente te digo, oye, una plataforma que hay no sé qué, ah, sí, unos cuates están haciendo lo parecido. No, pues ya ¿para qué lo hago? ¿Para qué lo haces? Para que hayan 20 de esas. Es la primera razón de por qué hacerlo, o para que lo hagas más rápido, o más económico, o más humano, o no sé, o más premium, lo que sea. Pero hay mucho, es muy emocional el mexicano. Está demostrado, hay un estudio que no he encontrado últimamente, de cómo la bolsa se ha llegado a afectar cuando la selección mexicana pierde y viceversa. Y lo que pasa es que sí hay una correlación fácil de explicar que tiene que ver con nivel de productividad y con estrés. Un estrés acumulado cuando México está en el mundial que normalmente no tienes. Entonces está interesante, pero lo que sí prueba es que somos muy emocionales en México y si a eso le agregas un sentimiento de inseguridad que tiene que ver con literalmente historias milenarias de qué tal si no sale esto, es una de las razones de por qué no se avienta alguien a hacer innovación. Porque dicen, a ver Luis, el cuello que está sobre la mesa es el tuyo, no el mío. O sea, a ti te vamos a pagar y si el proyecto funcionó o no, tú ni fu ni fa. Pero a mí sí me puede costar la chamba, entonces mejor escojo irme por acá. ¿Está bien? Entonces, pero sí hay muchos, ¿no? En Endeavor, por supuesto, hay muchas empresas que lo padre de ahí es que le demuestran a los demás que no es un tema de show y que es rentable y que es escalable al mismo tiempo. Entonces, creo que México, hay diferentes niveles de innovación. Desde la innovación incremental, que significa no tienes que cambiar totalmente lo que haces, pero mejor algo con una perspectiva, una solución diferente y vas a ver cómo funciona.
Déjame ponerte un ejemplo. Una vez para una cadena de restaurantes mexicanos muy grande, de un corporativo muy grande que hay en México, les recomendamos dentro de un proyecto de servicio muy interesante, les dijimos, fíjate cómo la gente, cuando tienen a un niño, tienen un nivel de estrés superior. Pero fíjate cómo cuando atiendes primero al niño de la familia que está en el restaurante, todo cambia a tu favor. Entonces, ¿qué pasa si ustedes juegan con esa coreografía como si fueras catcher con el pitcher? Y el host desde la entrada le dice, primero escoges al mesero que sea mejor con niños. Y después le dices, oye, aquí te presento una familia bien bonita. Y bien bonita lo que significa es, al niño lo tienes que atender rápido porque están muy tensos. En ese momento, conviertes a esa familia o a ese lugar en el lugar para ir los domingos, porque saben que ahí pasan todas esas cosas. Entonces, ese tipo de correlaciones me parecen muy interesantes, pero es algo incremental. No hay grandes innovaciones, no se digitalizó el restaurante ni lo que sea. Y por otro lado, sí tienes innovación disruptiva, que es una Starbucks que vino a romper todas las reglas que tenía un Vips, en donde decía, si no haces tanto dinero por metro cuadrado, que es como se mide la rentabilidad en un restaurante, pues no abras, ni siquiera cierra tu restaurante. Y estos pates decían, pues sí la voy a hacer, solamente que voy a quitar mesas. Dice, no, pues entonces ¿cómo la vas a hacer, güey? Si no va a ser con mesas y sirviendo. Y lo va a hacer con una experiencia, que es diferente. Y ahí tienes el resultado de alguien que viene y dice, no solamente voy a cambiar yo las reglas, sino con la masa crítica que traigo y el tamaño de huella, pues voy a obligar a que todo el mundo haga algo similar. Y eso sí es el otro extremo, que es lo disruptivo. Y en medio hay diferentes tipos de innovaciones, ¿no? Porque también en México, cuando hablas de innovación, estás esperando algo de Apple o algo que solamente Apple y Elon Musk pueden hacer. Y dices, no, pues entonces nunca vamos a hacer nada. Tenemos que tener como esa capacidad o expectativa, ¿no? Para decir, hay que hacer mejoras como puedan ser, pero que se use constantemente, que sea una costumbre el estar mejorando constantemente las cosas. Claro. Luis, ya se fueron como agua 50 minutos. La verdad es que es importante estar hablando de ideas. Déjame hacerte finalmente preguntas con respecto a ti. ¿Qué estás Venga. escuchando? ¿Qué contenido estás consumiendo? ¿Series, películas? ¿Y qué voces estás siguiendo en redes sociales? Si quieres, empezamos por playlist, por algo que te tenga cautivado actualmente, que está en tu Spotify. Bueno, como todos, está basado en emociones y en diferentes momentos de concentración. A mí me gusta mucho yo toqué jazz y toco el piano, pero lo toqué de una manera mucho más disciplinada hace mucho. Y entonces me gusta mucho combinar el jazz con la música clásica. Entonces los playlists que tengo pues, son de Rachmaninoff, de Chopin, de Mozart, dependiendo del momento, ¿no? En las mañanas es más como ese tipo de temas que puedan ayudarte a concentrarte y encarrilarte, como más Mozart. Y en la tarde, pues sí, ya me pongo más dramático, como temas de Rachmaninoff, combinados otros momentos con Oscar Peterson o con Art Blakely, o sea, jazzistas diferentes, ¿no? Que pueden tener diferentes niveles de intensidad o ser un poquito más melodiosos. Y lo trato de escuchar en ratitos, así que como cuando me paro o cuando me tengo que concentrar. Podcast no escucho mucho en Spotify, prefiero como poner videos de YouTube o de Masterclass y en el background, cuando estoy haciendo algo que no es tanto de pensar, el ir aprendiendo cosas constantemente. Me gusta tomar workshops, o sea, creo que eso es algo que todos deberíamos hacer. Si vienes a la Tierra nada más una vez, pues más te vale aprender todo lo que puedas, ¿no? Que es como ir a un centro comercial y sentarte al centro en el fast food. Me gusta tomar cursos de una institución que se llama el Growth Institute. Growth Institute lo que te enseña es una metodología que es una combinación de la clásica con modernas, como de organizaciones exponenciales y todo eso, para que puedas entender esa combinación de los fundamentales del negocio con maneras nuevas de cómo acelerar y cómo pivotear negocios también. Me gusta ver series diversas también. Por ejemplo, hay una que descubrí el otro día en Disney, porque además aquí tengo puras mujeres. Mi esposa, mis dos hijas son teenagers y pues me echo de todo, ¿no? Te diviertes con cosas que ni te imaginabas. Pero descubrí en Disney Plus una serie de Jay Cuevas, o que él narra, y que se llama Sobrevolando, creo. No sabes lo relajante que es, porque son documentales que principalmente son aéreos, como si fuera un dron, un helicóptero, y hablándote de diferentes partes del mundo. No sabes lo relajante y exquisito que es eso. ¿Lo has visto?
No, no, pero ya notadísimo. Es buenísimo y también de repente me gusta ponerme más intenso y ver documentales de Explained en Netflix o The Crown, ¿no? Que en su momento también es una combinación de historia con que te salgas totalmente del mundo y si te gusta la historia, ver cómo está recreado, que la gente dice que 80% es bastante preciso lo que ponen ellos. Y ya de repente cuando estoy ya muy aburrido, me quiero desconectar, sí puedo poner cosas como la serie de Luis Miguel o alguna de estas cosas más ligeras. Claro. Pero es un poquito de todo. No soy alguien tan sofisticado o complejo para ópera también me gusta escuchar de repente, pero lo que me gusta más que nada es divertirme, ¿no? Es como más bien acompañar los diferentes momentos que tengo. Claro. ¿Hay alguien a quien esté siguiendo en redes, voces, estas fundamentales? Me gusta mucho seguir bueno, Richard Branson es un clásico de Virgin, porque no pasa de moda, ¿no? La manera en la que tiene el de pensar y de disrumpir y de hacerte sentir que hay posibilidades para ciertas cosas. Sigo al Board of Innovation, que es alguien que ha democratizado muchísimo a través de herramientas y de ciertos formatos el cómo poder entender la innovación para que no sea de unos pocos, sino que sea más bien de unos muchos. McKinsey ha hecho una gran labor en el último año de dejar de hablar en términos súper complejos y hacerlo mucho más accesible para la gente que pueda entender qué es lo que está pasando. Y el World Economic Forum me gusta mucho porque tiene unas cápsulas muy padres en LinkedIn que te explican en 3 minutos innovaciones que, para que veas, esas sí son innovaciones, ¿no? De cómo chavitas de Portugal están convirtiendo desechos de la playa en gasolina o en energía o cosas así. Dices, ese para que veas, sí es innovación. Entonces, son cosas que muchas de ellas giran alrededor o de las artes, o de la innovación, o de los negocios, aprendidas desde un ángulo diferente, ¿no? Me gusta ver también muchas historias de resiliencia. Cuando veo películas, me gusta como estudiar cómo la gente ha sido resiliente en diferentes escenarios o diferentes momentos. Y no lo hago trabajando, sino lo hago como un interés personal de qué hizo esta persona para darle la vuelta a una situación que todos los demás nos hubiéramos doblegado, ¿no? Ese es un poquito lo que me atrae y por supuesto Star Wars, que es Biblia de buró. Hay un libro que se llama La vida según Star Wars y está muy interesante porque de verdad hace muchos símiles con muchas partes de enfoques de la vida, empezando por la política y la religión. Y te dicen, si te fijas aquí, esto fue sacado de la religión, este es un reflejo de cómo funciona la política, todo eso. Y más allá de lo que tú logras ver en las películas, que hay escenas literales de sectas y de todo esto, te lo hacen ver cómo es actual lo que estamos viviendo. No es que se lo hayan ellos tomado prestado de ahí, sino dices, así es como nos comportamos nosotros y esa es una de las explicaciones de por qué pegó tan fuerte esa novela, ¿no? Que nos refleja a nosotros. Fan clarísimo también de Star Wars. Mi estimado Luis, un placer estar hablando de ideas contigo. Te seguimos en tus redes. Evidentemente estamos ahí al pendiente de lo que estés posteando. Hay que seguirte, hay que estar viendo qué estás pensando, qué estás disertando. Y pues ahí nos vas a tener vinculables. Un placer y recibe un abrazo a distancia. Y hay que seguir platicando porque el chiste ahorita, pues bueno, fue mucho el formato de entrevista, pero a mí lo que me gusta es que la gente comente sobre lo que posteamos y lo que decimos, porque lo único que he aprendido yo es que no hay una sola manera de matar moscas. Así es que hay que ir compartiendo puntos de vista y construyendo, que es la única manera en la que sí estoy convencido que le vamos a acabar de dar vuelta a todo este rollo, ¿no? Claro. Trabajar en equipo. Así es que muchas gracias por la invitación. Abrazo grande, Luis. Gracias, Mario. Un abrazo. Nos vemos pronto.